La verdad. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este estudio de Romanos. Hoy entramos en el capítulo 3 y vamos a ver los versículos 1 y 2. De todas maneras, hagamos un recorderis. Hasta aquí, hasta donde hemos llegado, entendamos algo. Han sido 2 capítulos donde el capítulo 1 se ha enfocado hacia los gentiles y el 2 hacia los judíos. Y aquí en este capítulo 3 nos vamos a dar cuenta de la pregunta que hacen los mismos judíos y de lo que viene de aquí para abajo, donde ya nos vamos a dar cuenta de que ni judíos ni gentiles son aprobados por Dios porque están bajo el pecado, bajo juicio. Y ya vamos a ver lo que se necesita, que ya lo sabemos muchos de los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, iniciemos. Este capítulo 3 esta parte va del 1 al 8 y tiene por subtítulo, este es el número 7, el subtítulo número 7, y dice: la ventaja del judío resulta en mayor condenación. Dice así los versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto me gusta porque aquí dice que le fue confiada la palabra de Dios. Y en el versículo 1 ellos preguntan que cuál es la ventaja. Y la ventaja era muy grande, lo que pasa es que ellos no la supieron aprovechar. Entonces, versículo 1 en la TLA dice: vamos a ver, ¿vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? En la PDT dice: tal vez tú me dirás, entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser judío? De hecho, después de lo que ellos habían oído en los otros 2 capítulos de parte de Pablo, llegaron a esa pregunta. Entonces, ¿qué ventaja tiene? A fin de cuentas, ¿vale la pena o no vale la pena? Como ya Pablo le había sembrado la duda para poder enfocarlos y darle a entender. Las palabras claves son ventaja, código 4053 del griego perizos, que tiene doble S, perizos, y habla de ventaja, insistencia, abundancia, abundante, sobrar, más que suficiente, por implicación en un sentido de comparación, ventaja. Y tiene un versículo ahí, Romanos 3:1, que es precisamente donde estamos. La otra palabra, circuncisión, el código es 4061 del griego peritomé, y habla de circuncisión, el rito, la condición o la gente literal o figurado. Habla de cortar alrededor, circuncisión, se refiere al estado de estar circuncidado. Romanos 2, 25 al 27, Romanos 3, 1, Romanos 4, versículos 10 y 12, 1 Corintios 7, 19, Gálatas 2, 12, Gálatas 5, 6, Gálatas 6, 15, Colosenses 4, 11, Tito 1, 10. Esas son las 2 palabras claves de este versículo 1. Veamos este comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice: los judíos y gentiles son pecadores perdidos. No hay salvación en la ley. Todos tienen que ser salvos por medio de la justicia de Dios en el Evangelio. En vista de lo dicho por Pablo en Romanos 2, versículos 28 y 29, que fueron los que vimos en las 2 enseñanzas pasadas, pues la pasada fue el 29 nomás, que hablaba de cuál era el verdadero judío. Entonces dice: el judío puede concluir que la respuesta de Pablo sería que ninguna, pero no era así. O sea que sí había alguna ventaja, pero como les dije yo ahora, ellos no la supieron aprovechar. Una opinión que doy yo aquí: Pablo en el capítulo anterior, que es el 2, le habla a los judíos de la ley y la circuncisión, de que eran infractores de la ley y de la circuncisión que debía ser del corazón, en espíritu, que viene de Dios. Entonces salta la pregunta de este versículo:
¿cuáles son las ventajas de ser judío? Entonces Pablo les explicaba, las ventajas de ser judíos para ellos fueron muchas. Eran circuncidados bajo pues el pacto de lo que hizo Abraham y les fue dada la ley, pero ni la circuncisión les sirvió de nada, ni la ley porque no la obedecían. Ellos sacaban pecho por tener la ley, pero ¿de qué les servía inflarse o creerse más que otros si no la cumplían? Entonces, según las palabras claves, este versículo 1 dice: ventaja, abundancia, sobrar, más que suficiente. Circuncisión, el estado de estar circuncidado. Entonces, ¿cómo quedaría este versículo 1 según las palabras claves? ¿Cuál es la abundancia, sobrar y ser más que suficiente, o de qué conviene el estado de estar circuncidado y ser judío? Esa es la pregunta. ¿De qué conviene? ¿Para qué sirve estar circuncidado o ser judío? La pregunta que ellos se hacen, entonces, ¿vale la pena o tiene alguna ventaja de ser un judío circuncidado? Esa es la pregunta que ellos se hacen. Entonces, hasta aquí va la pregunta, y nosotros pues ya como leímos los dos versículos seguidos, nos damos cuenta que en el otro versículo está la respuesta a esa pregunta. Los versículos finales de Romanos 3:1. Romanos 2 del 25 al 29, Génesis 25:32, Eclesiastés 6, versículos 8 y 11, Isaías 1 del 11 al 15, Malaquías 3:14, 1 Corintios 15:32 y Hebreos 13:19. Entonces, como les decía ahora, quedamos en la pregunta, ¿no? ¿De qué aprovecha o de qué sirve o cuál es la ventaja de ser judío o la circuncisión? Versículo 2. Mucho, en todas maneras, dice. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso es lo primero. Como dice en la TLA. Claro que sí, porque el mensaje de Dios se les dio a los judíos antes que a nadie. Fueron los privilegiados y los primeros que recibieron el mensaje por medio ¿de qué? De la ley y de los 5 primeros libros del Pentateuco. En la PET dice: ciertamente los judíos tienen muchos beneficios. El más importante es que Dios les dio el encargo de compartir sus promesas. Para que se vayan dando cuenta, eran los primeros que se les encargó. Las palabras claves. Primero, código 4412, del griego proton, y habla de primeramente, en tiempo, lugar, orden o importancia. Imagínense, fueron los primeros en tiempo, lugar, orden e importancia. Primero, primera, primeramente, principio. En sentido figurado con referencia a dignidad o importancia. Primero, en primer lugar, principalmente, especialmente. Entonces ellos fueron en primer lugar, especialmente primeros fueron ellos. Mateo 6:33, Romanos 3:2, 1 Timoteo 2:1, 2 de Pedro 1:20 y 2 de Pedro 3:2. Otra palabra clave, ha sido confiada. El código es 4100 y habla del griego pisteuo, y habla de encomendar, fiar, guardar, confiar, creer, en voz pasiva, estar confiado a los cuidados de alguien. Entonces a ellos les fue confiada la palabra, o sea, estaba encomendada a ellos, confiada, se les confió que ellos se encargaran de compartir la palabra de Dios, el mensaje, lo que Dios les había dado a ellos. Romanos 3:2, 1 Corintios 9:17, Gálatas 2:7, 1 Tesalonicenses 2:4, 1 Timoteo 1:11, Tito 1:3. Y la última palabra clave es palabra. Dice que el código es 3051 del griego logion y habla de expresión, pronunciamiento, entre paréntesis, de Dios, dice, oráculo,
elocuente, algo pronunciado o dicho. Con relación a Dios, un oráculo, una comunicación divina, por ejemplo, refiriéndose a los oráculos en el Antiguo Testamento, que dicen en Hechos 7:38 y en Romanos 3:2. También por medio de Cristo, las doctrinas del Evangelio en Hebreos 5:12 y en 1 de Pedro 4:11. ¿Sí? Se les había confiado la palabra o comunicar el mensaje de Dios. Y en el caso de nosotros, las doctrinas del Evangelio, la palabra de Cristo, la palabra de la reconciliación. Bueno, tenemos 3 comentarios. El primero, el de Wayne Partain y Bill H. Reeves, dice: las escrituras, y entre paréntesis está 2 de Timoteo 3:15, y dice los 39 libros del Antiguo Testamento. Eran una revelación escrita de Dios, dando al mundo el único registro del origen del hombre y del mundo físico. Era una grande ventaja para el judío tener estas comunicaciones de Dios. Dice entre paréntesis, véase Hechos 7:53. Era una grande ventaja para los judíos. Ellos sí tenían una ventaja, como se preguntaban ellos mismos. Como les vuelvo y les digo, no la aprovecharon. Otro comentario de la Biblia del diario vivir. La nación judía recibió muchos beneficios. Se le confió las leyes de Dios. Entre paréntesis, la palabra de Dios, Éxodo 19, Éxodo 20, los capítulos. Y Deuteronomio 4:8. Lo segundo, fue la nación a través de la cual el Mesías vino a la tierra. Entre paréntesis, Isaías 11 del 1 al 10, Mateo 1 del 1 al 17. Lo tercero, fue beneficiaria de los pactos con Dios mismo. Entre paréntesis, Génesis 17 del 1 al 16 y Éxodo 19 del 3 al 6. Punto seguido. Estos privilegios no la hicieron mejor que las demás. Véase Romanos 3:9. Pero debido a estos, los judíos tuvieron siempre una mayor responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de Dios. Tremendo esto, ¿yo? Y ellos para nada les hizo provecho. El tercer comentario de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Los oráculos de Dios se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Es importante porque acá atrás hablamos como 3 veces en una de las palabras clave, hablamos de los oráculos. Es la manera de como Dios le hablaba en el Antiguo Testamento a ellos por medio de la palabra. Entonces, según las palabras clave de este versículo 2, como dice: primero, con referencia a dignidad o importancia, primero, en primer lugar, principalmente, especialmente. Ha sido confiada, encomendar, confiada a los cuidados de alguien. Palabra, un oráculo, una comunicación divina, expresión, las doctrinas del Evangelio. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría este versículo 2? Los judíos preguntan en el versículo anterior, que es el 1, sobre las ventajas de ser judío, y en este versículo 2 dice que tienen muchos beneficios con referencia a dignidad o importancia. En primer lugar, principalmente, especialmente, se les ha encomendado o confiado los cuidados del mensaje de Dios, su comunicación divina o la expresión de las doctrinas del Evangelio. ¡Qué privilegio tan grande! Imaginen que ellos fueron los primeros. Ahora lo hacemos nosotros por medio del mensaje del Evangelio. Y yo puedo decirlo sin ánimo de jactancia. Yo soy un instrumento para anunciar estas doctrinas del Evangelio, y para mí, honestamente, es un privilegio. Y lo hago con gusto y con el orgullo de saber que Dios me usa como instrumento. Como lo he dicho siempre, como siervo inútil, pero le sirvo. Los versículos finales de Romanos 3:2, Romanos 3:3
Romanos 11 del 1 al 2, del 15 al 23 y del 28 al 29, Romanos 2:18, Romanos 9:4, Deuteronomio 4 del 7 al 8, Nehemías 9 del 13 al 14, Salmo 78 del 4 al 7, Salmo 147 del 19 al 20, Isaías 8:20, Ezequiel 20 del 11 al 12, Lucas 16 del 29 al 31, Juan 5:39, Segunda de Timoteo 3 del 15 al 17, Segunda de Pedro 1 del 19 al 21, Apocalipsis 19:10, Primera de Corintios 9:17, Segunda de Corintios 5:19, Gálatas 2:7, Primera de Timoteo 6:20, Romanos 1:2, Salmo 119 del 100 al 40, Daniel 10:21, Hechos 7:38, Segunda de Timoteo 3 del 15 al 16, Hebreos 5:12, Primera de Pedro 4:11, Segunda de Pedro 1 del 20 al 21 y Apocalipsis 22:6. Bueno, como novedad especial, una larga lista de versículos para que nos quede claro, nos fundamentemos y podemos estar de acuerdo en lo que aquí Dios permite enseñar, aprender o compartir. Eso es todo por hoy, versículos 1 y 2 de Romanos 3. Gracias por la atención, Dios les bendiga.